Hola niños, muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy pues vamos a trabajar con un tema muy interesante. Es una lástima que no pueda estar ahí con ustedes para poderlo hacer de manera personal, ya que es uno de los temas más importantes de la educación primaria y son uno de los conocimientos que van a utilizar durante toda su vida. De ahí la importancia de que pues tenemos que analizar ese tema de tal manera que puedan comprenderlo, pues porque es muy importante, no solamente para su trabajo en clase, sino para su vida cotidiana. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los números decimales. Es algo totalmente nuevo para ustedes, es la primera vez que lo ven, se está iniciando en esta ocasión en cuarto grado con esto y pues esperemos que la forma en cómo se las voy a explicar pues les sirva y aprendan muchísimo. Vemos esta actividad porque pues bueno, realizamos estos ejercicios de matemáticas, sin embargo observé que hubo muchas deficiencias, algunas cosas no se comprendieron muy bien pese a las actividades que se realizaron. Entonces pues bueno, voy a tratar de explicárselo lo mejor posible. Iniciamos. Bueno, el tema con el que se iba a trabajar es décimos, centésimos y milésimos. Y ustedes me dirán, bueno, pues tal vez hemos escuchado algo al respecto, pero ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues no son más ni menos que los números decimales. Y pues los números decimales, para empezar, pues son aquellos números que se escriben después del punto y que representan una fracción del entero. Y ojo, aquí está la primera parte clave que ustedes deben de comprender para iniciar con el aprendizaje de los números decimales. Los números decimales, como ya me lo hemos dicho, son números que representan la parte de un entero. Y eso pues ya lo hemos hecho. ¿Cuándo? Pues bueno, cuando estuvimos estudiando las fracciones, ustedes recordarán que pues vimos una manera de cómo escribir números fraccionarios. Y entonces recordarán que por ejemplo analizamos lo que es el numerador, lo que es el denominador, qué representa el numerador, qué representa el denominador, cómo escribimos los números fraccionarios. Incluso ya vimos algunas sumas y restas de fracciones mentales y algunas representaciones y comparaciones de fracciones, también fracciones equivalentes. Pero en este caso de los números decimales, aunque también representan una parte de un entero, no se escriben igual, se escriben diferente. Entonces es con lo que vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues los números decimales, cuando hicimos la primera actividad, a ustedes se les pidió que de una cartulina pues cortaran una tira de 1 metro. Entonces ustedes pueden ver que el metro pues aquí lo tenemos representados por un entero. Después de otra cartulina se les pidió que lo dividieran en 10 partes, ¿verdad? Y después en 100 partes, en otras 10 partes que cada una representaban 100 partes en general, y en la otra en 1000 partes que representaban algunos elementos que les iban a ayudar a medir. En esta ocasión yo lo traigo de esta manera para que pues tratemos de comprenderlo mejor. El entero, como ya lo sabemos, es un número entero, no está dividido, no está partido, no está fraccionado de ninguna manera. Lo que sí, por ejemplo, lo que está fraccionado, pues bueno, pueden ser estos que están en esta segunda parte. Ustedes pueden observar aquí donde se encuentra este pintado de color rojo, y aquí pueden ver la fracción que representa, en este caso, la parte seleccionada de color rojo. Toda esta fracción, que es igual a un entero, se dividió en 10 partes, y cada parte, como aquí pueden ver en la parte roja, representa un décimo. ¿Lo recuerdan cómo lo hicimos con las fracciones? Igual, es un décimo. Pero en los números decimales no se representa así, sino se representa como la forma que pueden ustedes observar aquí. Lo remarqué con negro para que lo comprendan mejor. 0.1 y se llama 0.1 décimos. Es una equivalencia. La diferencia es que los números decimales pues solamente los podemos dividir en múltiplos de 10. Aquí, por ejemplo, este entero lo dividimos en 10 partes. Después, cada décimo lo volvimos a dividir en 10 partes. En este caso, aquí pueden ustedes observar que observamos esta parte pintada de color rojo que representa
una parte del entero también, es una parte, pero como está dividido en 100 partes, entonces es un centésimo. Y aquí pueden ustedes observar cómo se representa en fracción común y en fracción decimal. Es lo mismo, solamente que se escriben diferente, pero no se preocupen, en un momento vamos a trabajar, vamos a ver cómo se pueden representar estas fracciones. Posteriormente encontramos este entero que es igual al entero que se dividió en esta parte, que el entero completo, pero que se dividió en 1000 partes. Y entonces esta parte roja que se encuentra aquí muy chiquitita representa un milésimo. ¿Por qué? Porque es la milésima parte de todo el entero. Aquí hay 1000 cuadritos en el que fue dividido un entero como el gris que tenemos hasta arriba. Ahora bien, aquí tenemos por ejemplo cómo se representa en fracción decimal y cómo se representa en fracción común. Pero bueno, como ustedes pueden observar, pues bueno, es la manera en cómo nosotros representamos, cómo nosotros podemos entender lo que son las fracciones. Ahora, para poder comparar, hay un error que casi siempre ocurre cuando empezamos a comparar los números decimales. Por ejemplo, ¿qué será mayor? ¿Un décimo? Como este rojo que está aquí, que recuerden que representa una décima parte del entero que fue partido, o un centésimo que está aquí. ¿Cuál es mayor? Así es, el mayor es un décimo. Y aunque parece que hablar de décimos, que viene de la palabra 10, es más pequeño de centésimo, que viene de la palabra 100, nos puede confundir un poco. Pero en lo que debemos de recordar siempre es que los números decimales no representan números naturales, sino representan las partes de un entero. Y aquí, por ejemplo, los décimos me está indicando que un décimo es una parte de un entero que fue dividido en 10. Entonces es un trozo más grande, como lo pueden observar aquí. Y en el caso de las centésimas, pues es un trozo todavía más pequeño. Por eso es mayor un décimo que un centésimo. Y por supuesto, un centésimo es más grande que un milésimo que se encuentra aquí. Otro ejercicio que debemos de analizar es tratar de entender. Yo aquí tengo un décimo, este que está en esta parte de color rojo, que es grande porque pues es de un entero que se dividió en 10 partes y se toma una. ¿Cuántos centésimos necesito para tener algo igual a un décimo? Así es, necesito 10 en total. 10 en total para que sea igual al décimo. 10 centésimos. También para que, ¿cuántos milésimos necesito para que sea igual a un centésimo? Pues necesito 10. 10 para que sea igual. Pues bueno, estos son algunos ejercicios que ustedes deben de practicar para poder, de alguna manera, comparar las diferentes representaciones de decimales que aquí tenemos. Ustedes esto ya lo tienen en su cuaderno, pero es importante que visualicen estas diferencias y sobre todo entender que en los números decimales los décimos son más grandes, los centésimos siguen y el más pequeño pues son los milésimos. Hay otras maneras de poder seguir dividiendo todo el entero, pero pues eso no lo vamos a ver hasta en grado superior. Ahora bien, para poder representar en este caso un número decimal, debemos entender que nosotros tenemos una representación normal de la que hemos trabajado siempre en los números naturales. Las unidades, por ejemplo, una unidad, o las decenas, por ejemplo, 20, que son 2 decenas y 0 unidades, que representa el número 20, y las centenas, por ejemplo, el 500, que representa 5 centenas, 0 decenas y 0 unidades. Estos son los números con los que hemos trabajado siempre, los números naturales. Las fracciones son totalmente diferentes, pero en el caso de los decimales se escriben diferente. Para empezar, los números decimales van a la derecha después de un punto. Siempre. Después de un punto significa que los números que estén ahí, por muy grandes que sean, por muy grande la extensión de los números decimales que sean, representan una cantidad que es una fracción de un entero. Nunca va a ser mayor a 1. Nunca. Ahora bien,
¿Cómo podemos representarlos? Pues bueno, cuando ustedes hicieron la medición, que por ejemplo midieron su puerta, probablemente su puerta pues podría medir 1 metro, una tira larga. Después encontraron que probablemente pudiese medir 6 tiras de 10 centímetros. Después encontraron que tal vez pueda medir 5 tiras de 5 centímetros y por último unas 2 tiras de 1 milímetro cada una. Y la medida en este caso de la puerta podría ser, de largo de la puerta podría ser 1 entero con 652, y aquí tenemos la letra M que significa milésimas. ¿Sí? Es importante que ustedes entiendan que cuando encontremos números, por ejemplo aquí el número 5, siempre se va a leer igual que los números naturales de entrada, 5, pero como está en la posición de los decimales, entonces se va a llamar 5 décimas. Después, si encontramos un número que abarque, por ejemplo, el 2 y el 5, encontramos que, por ejemplo, sería 0.25 y está en la posición de las centésimas. Entonces el nombre sería 0.25 centésimas o 25 centésimos. También es muy común que ustedes las encuentren con un cero anterior, 0.25 centésimas. Y los van a encontrar pues representados, por ejemplo, en su cuando vayan ustedes a las tiendas, cuando hay algunos descuentos, por ejemplo, 25.50 el precio de algún producto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa? Que cuesta 25 pesos, que son enteros, y esto representa que son un entero que se divide en 100 partes y que se toman 50, es decir, la mitad. 25 con 50, en este caso se les llama centavos, ¿verdad? Pero estos que están aquí no llegan al peso, es apenas la mitad. Es la forma en como nosotros representamos las fracciones. También podemos encontrar números que se representan, por ejemplo, como 876 milésimas. ¿Por qué se llama 876 milésimas? Porque está en la tercera posición. Llega hasta la tercera posición del número y está en la posición de las milésimas. Por eso se llama 876 milésimas. Y así podemos encontrar otros números como por ejemplo 0.50. 0.50 significa que son 0.50 centésimas, porque termina el número en la posición de las centésimas. Ahora bien, esto es igual a que tenemos, por ejemplo, en este número de 0.50, 5 décimas y 0 centésimas. ¿Por qué? Porque 5 décimas es igual a 50 centésimas. Recuerden que en una décima que encontramos aquí, encontramos 10 de estas centésimas. Por eso los números decimales se representan de esa manera. Yo los invito a que ustedes repasen estas características de los números decimales y que comprendan que para ustedes entender los números decimales, pues deben de comprender que lo que representa las décimas, que es un entero que está dividido en 10 partes, las centésimas, que es un entero que está dividido en 100 partes, y las milésimas, que representan un entero que fue dividido en 1000 partes. Y cuando yo lo coloco en números, por ejemplo en este primer número, significa que yo tengo 6 décimas, 5 centésimas y 2 milésimas. En este únicamente son 5 décimas. En este son 2 décimas con 5 centésimas. En este son 8 décimas, 7 centésimas y 6 milésimas. En este son 5 décimas con 0 centésimas. Y se leen de acuerdo a la dimensión del número, en este caso de cuántos dígitos tenga el número decimal. Por ejemplo, si tiene 3 dígitos son milésimas siempre. Si tiene un dígito son décimas. Si tiene 2 dígitos son centésimas. Y es la manera en cómo nosotros los representamos. Pues bueno, niños, yo los invito a que repasen ustedes sus apuntes, a que chequen por favor sus libros, para que pues ustedes puedan realizar o corregir las actividades que ustedes realizaron en esta parte. La mayoría lo realizó bien, pero es importante que ustedes
lo analicen nuevamente para que puedan ustedes comprobar cómo lo realizaron y poder comprender por qué, por ejemplo, aquí está representado en los décimos con número común, perdón, con fracción común y con número decimal. Aquí también está representado con fracción común y con números decimales. Entonces vayan analizando, por favor, vayan analizando este ejercicio para que al final puedan corregirlo en caso de que se hayan equivocado, porque sí hubo muchos errores en este trabajo, y además pues para que lo puedan aprender. De todas formas, espero que pronto estemos trabajando ya en la escuela, pues podamos repasarlo, porque pues es un contenido muy importante, lo cual van a utilizar, pues como les dije, durante toda su vida. Y pues bueno, por mi parte eso es todo. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Me despido, salúdenme por favor a toda su familia y seguimos en contacto. Que pasen un bonito día. Hasta pronto.